En una ciudad en expansión donde los rascacielos rozaban las nubes y las calles palpitaban con el ritmo implacable de los ambiciosos, vivía un hombre cuya riqueza podía rivalizar con la de los reyes antiguos. Este hombre, Edward Sterling, era una figura tallada en la esencia misma del éxito, con un imperio que abarcaba industrias, desde la tecnología hasta el sector inmobiliario. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia que lo rodeaba, el mundo de Edward era irónicamente estéril. La grandeza de su mansión, con sus pasillos resonantes y sus marcos dorados, era un claro testimonio de su soledad. Los días de Edward eran una combinación perfecta de reuniones de negocios, decisiones estratégicas y cenas silenciosas a solas. Sus interacciones eran en su mayoría transaccionales, con un círculo formado por socios comerciales, empleados y algunos conocidos que lo admiraban desde la distancia, pero nunca lo suficientemente cerca como para traspasar los muros que había construido a su alrededor. La calidez de un compañerismo genuino era un concepto extraño en el caos meticulosamente organizado de su vida. A pesar del éxito material por el que muchos matarían, Edward albergaba un anhelo profundamente arraigado por algo más profundo que los placeres efímeros de la riqueza. Este anhelo no era de más riquezas o elogios, sino de una conexión que el dinero no podía comprar: una familia. La ironía de su situación no se le pasó por alto. Un hombre que podía permitirse el lujo de adquirir casi cualquier cosa era incapaz de comprar lo que más deseaba. Mientras Edward miraba por las ventanas panorámicas de su oficina, con vistas a la ciudad que nunca duerme, a menudo se preguntaba sobre el legado que dejaría atrás. La idea de que sus logros desaparecieran en los anales de la historia, sin ser recordados ni apreciados por sus familiares, era un espectro que rondaba los márgenes de su mente. Fue en un día como cualquier otro, bajo la extensión azul de un miércoles corriente, que el viaje rutinario de Edward al supermercado se desarrollaría como el catalizador de un cambio que nunca anticipó. El supermercado era un lugar que frecuentaba no por necesidad, sino como un breve escape de su torre de marfil, un lugar donde podía mezclarse con el tapiz de la vida cotidiana, aunque fuera solo por un momento. Lo que no sabía era que este día normal estaba a punto de girar su vida en una dirección con la que hacía tiempo que no se permitía soñar. Ese fatídico miércoles, la visita de Edward al supermercado estuvo imbuida del objetivo mundano de adquirir una apariencia de normalidad en medio de su extraordinaria vida. Deambulaba por los pasillos con una lista que era más una sugerencia que una necesidad, permitiéndose el lujo de elegir, de decidir sobre trivialidades, en marcado contraste con las decisiones importantes que marcaron su vida profesional. Mientras se acercaba a la salida, su atención fue captada involuntariamente por un sonido suave y persistente, que parecía fuera de lugar en medio de la cacofonía de los pitidos de las cajas y las conversaciones ahogadas. Allí, en un banco a las afueras del supermercado, yacía un recién nacido, envuelto torpemente en una manta demasiado fina para protegerse del frío del aire. Los llantos del bebé eran desesperados, pero había una corriente subyacente de cansancio, como si hubiera estado pidiendo atención durante mucho más tiempo del que debería hacerlo un ser tan joven. Edward se encontró clavado en el lugar, con la mirada fija en el bebé. La visión atravesó la armadura que había construido meticulosamente a lo largo de los años, removiendo algo profundo dentro de él. A su alrededor, la vida continuaba sin cesar. Los compradores pasaban rozando, absortos en sus mundos, sus preocupaciones, sus vidas. Entonces Edward se dio cuenta de que el profundo aislamiento del niño reflejaba el suyo, aunque en un contexto completamente diferente. Obligado por una fuerza que no podía nombrar, Edward se sentó al lado del niño, con su mente llena de preguntas. ¿Quién dejaría desatendido a un ser tan vulnerable? ¿Fue este abandono o una petición desesperada de ayuda? El banco, testigo silencioso de innumerables despedidas y reencuentros, no ofrecía respuestas, solo servía de fría cuna para el niño. Los minutos se convirtieron en horas mientras Edward esperaba. El viaje del sol a través del cielo marcaba el tiempo mientras comenzaba su descenso. La multitud del supermercado disminuyó, reemplazada por la tranquilidad de la noche que se acercaba.
La intención inicial de Edward de simplemente cuidar al niño hasta que apareciera un tutor fue gradualmente eclipsada por una comprensión. La probabilidad de que alguien regresara por el bebé disminuía con cada momento que pasaba. Una decisión se cernía sobre Edward, cargada de implicaciones que no había anticipado cuando se sentó por primera vez junto al niño. Su vida, una existencia cuidadosamente curada de soledad y orden, estaba al borde de una profunda transformación. Empezó a darse cuenta de que el camino a seguir no era tan sencillo como había creído inicialmente. No se trataba simplemente de una cuestión de responsabilidad, sino de un llamado a la acción más profundo e intrínseco que no podía ignorar. Mientras las luces del supermercado se atenuaban, señalando el final de otro día, Edward se puso de pie, el peso de su decisión anclándolo con un propósito que no había sentido en años. Con el niño en brazos, salió al aire fresco de la tarde y cruzó el umbral hacia un futuro incierto. Este momento, sin importancia para el observador casual, fue un pivote sobre el cual giraría la vida de Edward, llevándolo por un camino que hacía mucho tiempo que creía cerrado para él. A medida que las sombras se alargaban y el bullicio del supermercado se desvanecía en la quietud de la noche, Edward se encontró en un limbo de incertidumbre e introspección. Sentado en el banco frío e impersonal, con el niño ahora silencioso en sus brazos, se libraba una batalla en su interior. De un lado estaba el hombre de negocios pragmático, acostumbrado a evaluar las situaciones con imparcialidad clínica, buscando siempre el resultado lógico y beneficioso. Del otro lado estaba un hombre que despertó un anhelo latente por la vulnerabilidad y la inocencia acunadas contra su pecho. La espera se convirtió en un profundo momento de reflexión para Edward. El supermercado, un lugar que había frecuentado como un breve escape de su dorado aislamiento, se había transformado en el escenario de un episodio crucial de su vida. Cada minuto que pasaba, sin señales del tutor del niño, erosionaba su determinación de permanecer distante. La menguante luz del día reflejó la disipación de su creencia inicial de que se trataba de una situación temporal, un breve interludio en su, por lo demás, predecible vida. A medida que avanzaba la noche, los pensamientos de Edward se aventuraron por caminos previamente inexplorados. La noción de familia, que había sido un concepto abstracto, casi mítico, comenzó a tomar forma en la comunión silenciosa entre él y el niño. La comprensión de que estaba a punto de tomar una decisión que podría alterar el curso de su vida fue a la vez estimulante y aterradora. El peso del niño en sus brazos se hizo más pesado con el simbolismo de la elección que enfrentaba: continuar su existencia solitaria o abrazar la imprevisibilidad de un futuro remodelado por la presencia de esta carga inesperada. El exterior del supermercado, con sus luces deslumbrantes y sus puertas automáticas, se convirtió en una frontera entre dos mundos. En el interior, los restos de la vida cotidiana: carros abandonados, luces parpadeantes, el sonido distante de los trabajadores cerrando. Afuera, el inmenso cielo nocturno, indiferente a los dramas que se desarrollan debajo de él. La decisión de Edward de esperar había sido instintiva, un gesto de preocupación nacido de un sentido del deber moral. Sin embargo, a medida que pasaron las horas, esta decisión se transformó en un silencioso reconocimiento de su profundo anhelo de conexión, de un legado más allá del frío legado de riqueza y logros comerciales. El niño, abandonado e indefenso, sin darse cuenta se había convertido en un espejo, reflejando el propio aislamiento de Edward hacia él. En la silenciosa vigilia, Edward enfrentó los fantasmas de su pasado, su incesante búsqueda del éxito a expensas de los vínculos personales, la distancia calculada que mantenía de cualquier forma de apego. Se dio cuenta de que su vida, llena de logros materiales, carecía de la calidez de la conexión humana. El banco frío, el estacionamiento del supermercado y el niño dormido en sus brazos se convirtieron en símbolos de su propia vulnerabilidad. Cuando la noche reclamó por completo el cielo, Edward tomó su decisión. No nació por obligación, sino por una nueva comprensión de lo que realmente buscaba. Con una resolución que lo sorprendió incluso a él mismo, se levantó, acunó al niño firmemente en sus brazos y se alejó del banco.
El acto de dejar atrás el supermercado fue una manifestación física de su decisión de ya no ser un espectador de su propia vida. El futuro era incierto y estaba plagado de desafíos que nunca había enfrentado, pero la perspectiva de enfrentarlo con el niño ofrecía un rayo de esperanza que no sabía que estaba buscando. Esta decisión, tomada en la tranquilidad de una noche que se desarrollaba, marcó el final de su espera y el comienzo de un viaje hacia algo infinitamente más valioso que cualquier cosa que su riqueza pudiera permitirle. Una oportunidad de formar una familia, de pertenecer, de amar. Al amparo de la noche, Edward Sterling se dirigió a casa, con el recién nacido acurrucado firmemente en sus brazos. El viaje de regreso a su mansión fue un viaje de contemplación y votos silenciosos. Su casa, un testimonio de su éxito, se alzaba delante. Su majestuosa arquitectura solía ser motivo de orgullo, ahora un faro de cambio inminente. Las puertas se abrieron silenciosamente a medida que se acercaba, el camino familiar iluminado suavemente por el brillo de la iluminación del paisaje, conduciéndolo a un mundo que, hasta ahora, había sido exclusivamente suyo. Cuando entró, la grandeza de la mansión lo envolvió. La opulencia contrastaba con la simplicidad del niño en sus brazos. Los altos techos resonaban con los suaves sonidos de su entrada. Las costosas obras de arte y los muebles meticulosamente elegidos eran testigos silenciosos de este momento crucial. Los pasos de Edward fueron medidos a medida que avanzaba por los pasillos. Cada paso era un movimiento deliberado hacia un futuro que nunca había imaginado para sí mismo. La mansión, diseñada para satisfacer todos sus caprichos, siempre había sido un santuario del mundo. Sin embargo, cuando Edward miró a su alrededor, se dio cuenta de cómo el espacio reflejaba su soledad interna, una inmensidad llena de cosas, pero desprovista de vida. La comprensión de que la mansión no era solo un hogar, sino un caparazón esperando ser lleno de risas, llantos y el calor de una familia, lo golpeó con una fuerza inesperada. Su primera parada fue el ama de llaves, la señora Hughes, una presencia firme en su vida, cuya lealtad y discreción siempre habían sido irreprochables. La sorpresa en su rostro fue evidente cuando Edward, usualmente tan seguro y reservado, apareció ante ella, con un bebé vulnerable acunado en sus brazos. La mansión, a pesar de todo su esplendor, nunca había resonado con el sonido de la presencia de un niño, y la repentina introducción de tal inocencia en su rutina meticulosamente mantenida fue un shock para el sistema. Edward le explicó la situación a la señora Hughes, con palabras cuidadosas, tratando de enmascarar el tumulto de emociones en su interior. La decisión de traer al niño a casa fue impulsiva, impulsada por un sentido de responsabilidad y una atracción inexplicable hacia el bebé. La señora Hughes, siempre profesional, escuchó atentamente y su expresión se suavizó cuando la gravedad de la situación se hizo evidente. La conversación estuvo desprovista de las formalidades habituales que marcaron sus interacciones, y una barrera se rompió cuando discutieron las necesidades inmediatas del niño: calor, comida y un lugar para dormir. La mansión estaba mal equipada para un recién nacido. Sus espacios estaban diseñados para las comodidades y la soledad de los adultos. Sin embargo, cuando Edward y la señora Hughes se dispusieron a preparar una guardería improvisada, hubo un cambio palpable en el aire. El acto de transformar una parte de su hogar para el niño fue simbólico, una manifestación física de la aceptación por parte de Edward de los cambios que se producirían en su vida. La mansión, con su belleza fría e imponente, comenzó a adquirir un nuevo carácter, insinuando el potencial de calidez y vida familiar que Edward se había negado durante mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, Edward se encontró en un territorio desconocido, atendiendo las necesidades del niño con la guía de la señora Hughes. La mansión, normalmente tan silenciosa a esta hora, estaba viva con los suaves sonidos de sus movimientos y el ocasional llanto del recién nacido. Por primera vez, los espacios se sentían usados, habitados, como si la presencia del niño hubiera dado vida a las mismas paredes. La decisión de quedarse con el niño, aunque sea temporalmente, no se tomó a la ligera. Edward entendió la complejidad de la situación,
las implicaciones legales y morales de sus acciones. Sin embargo, mientras observaba al bebé dormido, una sensación de paz se apoderó de él. La mansión, su fortaleza de soledad, ya no era solo un escaparate de su éxito, sino un hogar que, tal vez, podría albergar a una familia. En esas primeras horas, Edward comenzó a imaginar un futuro diferente, uno que incluía las risas de los niños resonando en los pasillos, la calidez de las reuniones familiares y la alegría de los momentos compartidos. La soledad que había sido su constante compañera parecía menos opresiva. La grandeza de la mansión ya no era un recordatorio de lo que le faltaba, sino una promesa de lo que estaba por venir. El regreso a casa con el recién nacido no fue solo un regreso a un lugar de residencia, sino un paso hacia un nuevo capítulo en la vida de Edward, uno lleno del potencial de amor, conexión y la familia que siempre había anhelado. Cuando el amanecer amaneció sobre la ciudad, arrojando un suave resplandor sobre la opulenta fachada de la mansión, Edward se encontró al borde de una profunda transformación. La noche había sido larga, llena de momentos de tranquila contemplación, intercalados con las nuevas y desconocidas tareas de cuidar a un recién nacido. Cada grito, cada momento de silencio, sirvió como catalizador, llevando a Edward a un estado más profundo de introspección sobre su vida, sus deseos y la dirección repentina e inesperada que estaba tomando. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de su éxito y aislamiento, ahora albergaba una nueva vida, un faro de cambio en la inmensidad de su existencia solitaria. Mientras Edward avanzaba en las rutinas de la mañana, la presencia del niño infundía en el aire una palpable sensación de potencial. Los resonantes pasillos, que alguna vez resonaron con el sonido hueco de los pasos de un hombre, ahora susurraban promesas de risas, llantos y la miríada de sonidos de una familia. La decisión inicial de Edward de cuidar al niño hasta que se pudiera encontrar una solución más permanente había nacido de un sentido del deber, un bálsamo temporal para la angustia inmediata del niño. Sin embargo, a medida que las horas se convirtieron en días, se produjo un cambio profundo en su interior. La mansión, con sus numerosas habitaciones y espacios silenciosos, comenzó a sentirse menos como un mausoleo de sus logros y más como un hogar en espera de la plenitud de la vida familiar. El cambio de opinión fue gradual, pero innegable. Edward, que se había enorgullecido de su racionalidad, su capacidad para tomar decisiones basadas en la lógica más que en la emoción, encontró que su visión del mundo se inclinaba sobre su eje. El niño, tan pequeño y vulnerable, sin saberlo, había desafiado los límites cuidadosamente construidos por Edward entre su vida personal y profesional. La comprensión de que estaba considerando no solo el bienestar del niño, sino también la posibilidad de una incorporación permanente a su vida, fue a la vez estimulante y desalentadora. La mansión comenzó a sufrir sutiles transformaciones bajo la dirección de Edward. Las habitaciones que habían sido cerradas se abrieron, ventilaron y limpiaron, listas para ser transformadas en espacios que pudieran acomodar las necesidades de un niño. La perfección estéril de la decoración, elegida por la estética más que por la comodidad, comenzó a dar paso a arreglos más suaves y acogedores. Juguetes y libros infantiles hicieron su aparición, símbolos tentativos de las cambiantes prioridades de Edward. Con cada día que pasaba, el apego de Edward hacia el niño se hacía más profundo. Se encontró investigando sobre cuidado infantil, leyendo sobre hitos del desarrollo e incluso pidiendo consejo a conocidos sobre pediatras y filosofías de crianza infantil. El hombre de negocios que alguna vez había medido su éxito en contratos y adquisiciones, ahora estaba midiendo su efectividad en sonrisas, arrullos y el sueño pacífico del bebé a su cuidado. Esta transición no estuvo exenta de momentos de duda y miedo. Edward era muy consciente de las consideraciones legales y éticas de su situación. La necesidad de formalizar su tutela para garantizar el bienestar del niño ante la ley ocupaba un lugar preponderante en sus pensamientos. Sin embargo, estas preocupaciones se vieron atenuadas por la creciente comprensión de que ya no veía al niño como una responsabilidad temporal, sino como una parte vital de su vida, un hijo o hija potencial. El cambio de opinión de Edward se reflejó en la atmósfera de la mansión. Los miembros del personal,
Inicialmente desconcertados por la repentina presencia de un niño, comenzaron a adaptarse a la nueva normalidad y sus rutinas se ampliaron para incluir el cuidado y la comodidad del residente más joven de la mansión. La señora Hughes, en particular, se convirtió en una fuente indispensable de apoyo. Su experiencia y sabiduría guiaron a Edward a través del terreno desconocido de la paternidad. Mientras Edward se adaptaba a su nuevo rol, se encontró reflexionando sobre la casualidad de ese fatídico día en el supermercado. La decisión de llevarse al niño a casa, impulsada por el impulso y la compasión, lo había colocado en un camino que nunca había imaginado para sí mismo, un camino que lo alejaba de la soledad y el aislamiento que habían definido su existencia hacia la calidez y complejidad de la vida familiar. La comprensión de que tenía el poder de elegir este futuro, de aceptar los desafíos y las alegrías de la paternidad, lo llenó de una sensación de propósito y plenitud que nunca había conocido. En los momentos de tranquilidad, mientras observaba al niño dormido, Edward sentía una profunda gratitud por el giro inesperado que había tomado su vida. La mansión, con sus testigos silenciosos de sus años de soledad, resonaba ahora con la promesa de un nuevo comienzo. La transformación tanto del espacio físico como del mundo interior de Edward fue un testimonio del poder del amor, la fuerza de un nuevo propósito y los viajes inesperados que dan forma a nuestros destinos. La transición de Edward al papel de padre fue tan rápida como inesperada y cada día traía nuevos desafíos y alegrías. La mansión, que alguna vez fue testigo silencioso de su soledad, ahora resonaba con los suaves murmullos y llantos del recién nacido, transformando sus vastos espacios en un hogar vibrante de vida. Este nuevo capítulo en la vida de Edward estuvo marcado no solo por la presencia física del niño, sino también por un profundo cambio interno que realineó sus prioridades, valores y comprensión de la felicidad. Las responsabilidades de la paternidad eran múltiples, lo que exigía las capacidades y la paciencia de Edward de maneras que nunca había previsto. Las noches ya no eran periodos ininterrumpidos de descanso, sino que estaban salpicados de alimentación y susurros reconfortantes. Las mañanas empezaban más temprano de lo que estaba acostumbrado, a menudo con un arrullo o un llanto en lugar del estéril sonido del despertador. Sin embargo, a pesar de las noches de insomnio y la vigilancia constante, Edward encontró una satisfacción que se le había escapado en su vida anterior de reuniones de juntas directivas y acuerdos comerciales. La propia mansión sufrió una transformación. Las habitaciones que habían estado vacías durante años ahora estaban llenas de artículos esenciales para bebés: cunas, cambiadores y juguetes blandos y coloridos. Edward, que alguna vez había valorado el impecable estado de su casa, ahora navegaba por un paisaje de juguetes dispersos con un sorprendente sentido de orgullo. La decoración austera y minimalista que alguna vez definió la estética de su hogar dio paso a un ambiente más cálido y acogedor que reflejaba la nueva vida que albergaba. Las rutinas diarias de Edward, antes rígidamente estructuradas en torno a sus compromisos comerciales, ahora incluían paseos por el jardín con el bebé, explorando el mundo de nuevo a través de los ojos curiosos del bebé. La finca, con sus cuidados jardines y senderos apartados, se convirtió en un santuario donde Edward podía escapar de las presiones de su vida profesional y deleitarse con la simplicidad de la paternidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la identidad de Edward comenzó a fusionarse con su papel como padre. Descubrió una paciencia que nunca supo que poseía, una capacidad de amor incondicional que trascendió su comportamiento previamente cauteloso. El niño, a su vez, se convirtió en el centro de su universo, el punto focal alrededor del cual comenzaron a girar todos los demás aspectos de su vida. La conexión entre Edward y el niño se profundizó, un vínculo forjado no solo por las rutinas diarias de cuidado y crianza, sino también por los momentos tranquilos de descubrimiento y alegría compartidos. Edward, que alguna vez había medido su éxito por su riqueza y sus logros, ahora encontró una medida más profunda y satisfactoria en las risas y sonrisas de su hijo o hija adoptiva. Este viaje inesperado hacia la paternidad no estuvo exento de momentos de dudas y miedo. Edward era muy consciente del camino poco convencional que había tomado,
de las normas sociales que había eludido al elegir criar al niño solo. Sin embargo, estas preocupaciones eran secundarias frente al abrumador sentido de propósito y pertenencia que la paternidad le había inculcado. La transformación de Edward de un hombre de negocios solitario a un padre devoto fue un testimonio de la naturaleza impredecible de la vida, la capacidad de cambio y el poder del amor para redefinir los límites de la familia. La mansión, que alguna vez fue un símbolo del aislamiento de Edward, ahora era un testimonio de su nueva vida, una vida que era más rica, más plena y más compleja que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Al asumir el papel de padre, Edward encontró no solo una nueva dirección para su vida, sino también una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. La rutina que Edward había construido gradualmente en torno a su nueva vida con el niño se vio interrumpida una noche por un golpe inesperado en la puerta. La mansión, que se había convertido en un santuario de felicidad y desafíos recién descubiertos, ahora enfrentaba un giro imprevisto en su historia. Cuando Edward se acercó a la puerta, lo invadió una sensación de presentimiento, una premonición de que el mundo cuidadosamente construido que había construido estaba a punto de ser puesto a prueba. Al abrir la puerta, Edward se enfrentó a una visión que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Una mujer, visiblemente angustiada, estaba parada frente a él, sus ojos buscando los de él en busca de un atisbo de reconocimiento o esperanza. Su apariencia era la de alguien que había soportado días de preocupación y noches de desesperación. En ese momento, Edward comprendió que la vida que había estado alimentando, el niño que había llegado a amar como propio, estaba conectado con la mujer que tenía delante de una manera que no podría haber anticipado. La presencia de la mujer en su puerta fue un testimonio silencioso de la complejidad y la interconexión de las vidas humanas. Su llegada trajo consigo una avalancha de preguntas y emociones, desafiando la determinación de Edward y los instintos protectores que había desarrollado para el niño. La mansión, testigo de su encuentro, pareció contener la respiración, y en sus paredes resonaba la tensión del momento. La mente de Edward se aceleró mientras intentaba reconciliar la vida que había imaginado con el niño y la innegable realidad que se encontraba ante él. La llegada de la mujer fue un duro recordatorio del pasado del niño, una vida de la que Edward había sabido poco, pero con la que se había entrelazado irrevocablemente. La comprensión de que podría perder al niño, de que la familia que había empezado a imaginar podría desmantelarse tan rápidamente como se formó, lo llenó de una profunda sensación de pavor. El encuentro en la puerta marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre y de potencial tanto para la pérdida como para la reconciliación. Edward se enfrentó a la difícil tarea de navegar las complejas emociones que la llegada de la mujer había despertado. La mansión, que alguna vez fue un bastión de soledad, ahora se convirtió en el telón de fondo de un drama que determinaría el futuro de todos los involucrados. Cuando Edward y la mujer se enfrentaron, su conexión con el niño creó un vínculo invisible entre ellos. La gravedad de la situación se hizo clara. Las decisiones que quedaban por delante no se referían solo a derechos legales o expectativas sociales, sino también al amor, el sacrificio y el verdadero significado de la familia. La llegada de la mujer desafió a Edward a enfrentar sus miedos e inseguridades sobre la paternidad, el apego y la pérdida. Lo obligó a considerar no solo sus propios deseos, sino también el interés superior del niño que había llegado a amar. La mansión, con sus opulentas habitaciones y silenciosos pasillos, se convirtió en un crisol para forjar un nuevo entendimiento, un nuevo arreglo que honraría la compleja red de relaciones que los había unido a todos. En los días siguientes, la mansión fue testigo de conversaciones difíciles, momentos de dolor compartido y la tentativa de tender puentes entre Edward y la madre del niño. El proceso estuvo plagado de desafíos, ya que cada parte luchó por navegar sus emociones y las implicaciones de sus elecciones. El viaje de Edward, de una figura solitaria de riqueza y poder a un hombre confrontado con los aspectos más primarios de la conexión y la responsabilidad humana, fue un testimonio del poder transformador del amor
y los caminos inesperados que la vida puede tomar. La llegada de la madre del niño no fue solo un momento de crisis, sino una oportunidad para el crecimiento, la comprensión y la redefinición de lo que significa ser una familia. A medida que la historia se desarrolló dentro de los muros de la mansión, las lecciones de compasión, compromiso y humanidad compartida se convirtieron en la base de un nuevo capítulo en sus vidas. El futuro seguía siendo incierto, pero los vínculos que se estaban formando ante la adversidad prometían una riqueza de vida que ninguno de ellos podría haber anticipado. La llegada de la madre, si bien inicialmente fue un presagio de una posible pérdida, finalmente se convirtió en un catalizador para la profundización de las relaciones y la comprensión de que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de corazón. Los días posteriores a la llegada de la madre estuvieron llenos de un complejo entramado de emociones y decisiones que moldearían su futuro. La mansión, testigo silencioso de este drama en desarrollo, albergó momentos de tensión, comprensión y pasos tentativos hacia una resolución que honrara las necesidades y el bienestar del niño en su corazón. Edward se encontró navegando en un laberinto de sentimientos: protección hacia el niño que había llegado a amar, empatía por la difícil situación de la madre y un profundo miedo a la pérdida. Estas emociones fueron reflejadas por la madre del niño, cuya desesperación por reunirse con su hijo se vio atenuada por la comprensión de la vida que Edward le había proporcionado en su ausencia. El aire entre ellos estaba cargado de lo no dicho, del peso de las decisiones aún por tomar y del entendimiento de que cualquiera que fuera el resultado, las vidas de todos los involucrados cambiarían irrevocablemente. La mansión, con sus extensos jardines y rincones tranquilos, se convirtió en un lugar de reflexión y negociación. Edward, que alguna vez había gobernado su dominio con autoridad incuestionable, ahora se encontró buscando un compromiso, explorando soluciones legales y emocionales que sirvieran al interés superior del niño. El proceso fue un delicado acto de equilibrio que requirió un nivel de vulnerabilidad y apertura que no le era familiar. A medida que avanzaban las discusiones, quedó claro que la situación no era un juego de suma cero. La postura adversa inicial se suavizó hasta convertirse en un reconocimiento mutuo del amor y la preocupación de cada uno por el niño. No se trataba de ganar o perder, sino de encontrar un camino a seguir que garantizara la felicidad y la seguridad del niño. La historia de la mujer, cuando salió a la luz, fue de desesperación y amor. Las circunstancias la habían obligado a tomar una decisión que ninguna madre debería tomar, dejando a su hijo con la esperanza de un futuro mejor. Su viaje de regreso con su hijo estuvo marcado por obstáculos y el tipo de determinación que hablaba de la profundidad de su vínculo maternal. El proceso de toma de decisiones de Edward estuvo plagado de conflictos internos. El hombre de negocios que había en él buscaba una solución clara y lógica, pero el padre en el que se había convertido comprendía que los asuntos del corazón desafiaban las conclusiones claras. Las implicaciones legales de su situación eran complejas y requerían una navegación cuidadosa y la participación de profesionales que pudieran guiarlos a través de las complejidades de las leyes de custodia y tutela. A lo largo de este período de incertidumbre, la mansión fue testigo de una transformación en Edward. El aislamiento que alguna vez había definido su existencia fue reemplazado por un sentido de comunidad, por frágil y vacilante que fuera. El niño, sin saberlo, había unido dos mundos dispares, forjando conexiones que parecían imposibles. El paisaje emocional de estos días era un terreno de altibajos, momentos de esperanza puntuados por temores de un futuro incierto. Sin embargo, en medio de la confusión, comenzó a surgir una visión: la posibilidad de una vida que incluyera no solo a Edward y al niño, sino también a la madre del niño. Esta visión no estuvo exenta de desafíos y requirió concesiones, sacrificios y un acto de fe por parte de todos los involucrados. La decisión, cuando finalmente se tomó, fue un testimonio del poder del amor y de la capacidad de crecimiento y cambio. Era un compromiso de anteponer el bienestar del niño a los deseos personales, de crear una estructura familiar que fuera poco convencional, pero basada en el respeto y el cuidado mutuos. Mientras Edward y la madre del niño avanzaban hacia una resolución, la mansión,
un custodio silencioso de su viaje, estaba lista para abrazar este nuevo capítulo. Las decisiones tomadas dentro de sus muros fueron una promesa para el niño en el centro de sus vidas, un voto de brindarle un futuro lleno de amor, seguridad y el sentido de pertenencia que solo una familia, en todas sus formas, puede ofrecer. Este capítulo de sus vidas fue un recordatorio de las formas inesperadas en que se puede manifestar el amor, desafiando nociones preconcebidas sobre la familia y el hogar. Fue un testimonio de la idea de que a veces, a partir de la confusión de decisiones difíciles, se puede forjar un camino nuevo y esperanzador, uno que conduce a la comprensión, la aceptación y una conexión más profunda con la experiencia humana. A raíz de sus decisiones muy reñidas, la mansión y sus habitantes se embarcaron en un viaje de adaptación y renovación. Este período se caracterizó por una delicada danza de roles y relaciones, mientras Edward, la madre del niño y el propio niño navegaban por las complejidades de la dinámica familiar recién formada. La mansión, que alguna vez fue un símbolo del aislamiento de Edward, ahora era un testimonio de la posibilidad de renacimiento y transformación, y en sus paredes resonaban los sonidos de una familia en ciernes. La integración de la madre del niño al hogar fue un proceso lleno de pasos tentativos y descubrimientos compartidos. Cada día traía consigo el desafío de fusionar vidas pasadas en un presente cohesivo, de tender puentes donde alguna vez hubo abismos de incomprensión y miedo. La mansión, con sus numerosas habitaciones y pasillos, ofreció un espacio tanto físico como metafórico para esta exploración, permitiendo momentos de privacidad y reflexión, así como reuniones comunitarias. Edward se encontró a sí mismo en el papel de arquitecto y participante en esta estructura familiar en evolución. Sus interacciones con la madre del niño estuvieron marcadas por un respeto cauteloso, un reconocimiento de ella como un individuo con sus propias esperanzas, miedos y sueños. Este respeto sentó gradualmente las bases para una conexión más profunda, basada en el apoyo mutuo y un compromiso compartido con el bienestar del niño. El niño, felizmente inconsciente de las complejidades que rodean su situación, prosperó en un entorno enriquecido. La mansión, con sus jardines, bibliotecas y rincones escondidos, se convirtió en un patio de recreo para la exploración y la imaginación. La risa y la alegría que llenaron el aire fueron un bálsamo para los adultos, un recordatorio de la inocencia y el potencial en el corazón de su unión. La transición no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de incomodidad, de pisarse los pies el uno al otro, tanto en sentido literal como figurado, mientras cada uno intentaba encontrar su equilibrio en esta nueva realidad. Se reexaminaron viejos hábitos y rutinas y se formaron nuevas tradiciones. La dinámica del hogar cambió y el personal se adaptó a la presencia de la madre del niño y a las necesidades cambiantes de la familia. A pesar de estos desafíos, o quizás gracias a ellos, los vínculos entre ellos se fortalecieron. Las comidas compartidas, las salidas espontáneas y las veladas tranquilas en compañía del otro se convirtieron en los hilos que tejían sus vidas juntos. La mansión, alguna vez tan silenciosa, ahora resonaba con los sonidos de una existencia compartida, sus espacios llenos de evidencia de su vida juntos. La relación entre Edward y la madre del niño se transformó lentamente de una relación de necesidad y conveniencia a una de afecto y comprensión genuinos. Sus interacciones, inicialmente cautelosas, se impregnaron de calidez y humor. La comprensión de que eran, en muchos sentidos, copadres, trajo consigo un sentido de asociación y propósito compartido. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la naturaleza de su convivencia. Lo que había comenzado como un acuerdo surgido de la crisis se convirtió en una elección deliberada de crear algo nuevo y esperanzador. La mansión, con su pasado histórico y su grandeza, fue testigo de la formación de una unidad familiar que desafió las etiquetas convencionales, unida no por obligación, sino por un compromiso consciente con la felicidad y el crecimiento de cada uno. Este nuevo comienzo fue un camino marcado por pequeñas victorias y momentos de gracia, de aprendizaje y desaprendizaje, de dar y recibir. Fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, la capacidad del amor para sanar y unir,
y las infinitas posibilidades que existen en la voluntad de aceptar el cambio. En este capítulo de sus vidas, la mansión se convirtió en algo más que un simple escenario. Era un personaje por derecho propio, un santuario para la incipiente familia mientras navegaban por las aguas de su nueva realidad. El legado de la mansión, que alguna vez fue un reflejo de la soledad y el éxito de Edward, ahora estaba siendo reescrito para incluir la risa de un niño, la calidez de una familia y la promesa de un futuro lleno de amor y conexión. A medida que la incomodidad inicial de su nueva forma de vida comenzó a desvanecerse, los residentes de la mansión se encontraron entretejiéndose en el tejido de una unidad familiar de manera más orgánica de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. Esta evolución no estuvo marcada por grandes gestos o declaraciones, sino más bien por la silenciosa acumulación de momentos compartidos y entendimientos mutuos que llenaron los espacios entre ellos. Edward, que alguna vez había navegado sus días con la precisión de una máquina bien engrasada, ahora encontraba alegría en los ritmos impredecibles de la vida familiar. La presencia de la madre del niño en la mansión, que alguna vez fue una fuente de incertidumbre, se había convertido en una parte integral de su experiencia diaria. Su relación, construida sobre la base del cuidado mutuo del niño, comenzó a profundizarse hasta convertirse en algo más matizado y profundo. Era una conexión que trascendía los aspectos prácticos de su situación, insinuando la posibilidad de un futuro compartido que ninguno de los dos se había atrevido a contemplar en los primeros días de su relación. La mansión misma parecía aceptar su papel como escenario de esta historia en desarrollo. Las habitaciones que habían estado vacías ahora estaban llenas de ecos de risas y conversaciones, y las paredes daban testimonio del creciente vínculo entre sus habitantes. Los jardines, que alguna vez fueron meticulosamente mantenidos escaparates de la riqueza de Edward, se convirtieron en espacios de ocio y juego, escenarios de picnics improvisados y paseos vespertinos que acercaron a la familia improvisada. El niño, el catalizador involuntario de esta transformación, prosperó gracias a la atención y el amor que le brindaron Edward y su madre. Sus risas y balbuceos se convirtieron en la banda sonora de la mansión, un recordatorio constante de lo que está en juego en la evolución de la relación de los adultos. La responsabilidad de la paternidad, compartida equitativamente entre Edward y la madre del niño, fomentó una asociación que era a la vez práctica y profundamente emocional. Al cuidar al niño, aprendieron a cuidarse unos a otros, a anticipar las necesidades y a ofrecer apoyo sin reservas. Este periodo de ajuste no estuvo exento de desafíos. Tanto Edward como la madre del niño tuvieron que navegar por las complejidades de su pasado y las vulnerabilidades expuestas por su situación actual. Sin embargo, fueron estos mismos desafíos los que sirvieron para fortalecer su conexión. A través de una comunicación abierta y la voluntad de afrontar las dificultades de frente, construyeron una base de confianza y respeto mutuo. El personal de la mansión, testigo de la transformación de su empleador y de la integración de los nuevos miembros al hogar, se adaptó a la dinámica cambiante con una mezcla de curiosidad y apoyo. La atmósfera alguna vez formal de la mansión se suavizó, volviéndose más parecida a un hogar en el verdadero sentido de la palabra. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la naturaleza de la relación entre Edward y la madre del niño. Lo que comenzó como una asociación de conveniencia evolucionó gradualmente hasta convertirse en una compañía marcada por la calidez, el afecto y un respeto profundamente arraigado. La mansión, con su historia y grandeza, se convirtió en un símbolo de su viaje desde el aislamiento a una vida compartida llena de posibilidades. La transición de copadres a socios fue sutil, marcada por momentos de comprensión de que la felicidad que cada uno encontraba en la compañía del otro se había vuelto indispensable. Las cenas que alguna vez fueron reuniones funcionales se transformaron en oportunidades para conectarse. Las tardes transcurrieron en silencio compartido, un cómodo respiro del mundo exterior. Esta creciente cercanía, fomentada en el rico terreno de las responsabilidades compartidas y el cuidado mutuo, prometía un futuro que ni Edward ni la madre del niño se habían atrevido a soñar. Era un futuro construido no sobre las expectativas de la sociedad o las convenciones de su pasado,
sino sobre la alegría simple y profunda de encontrar conexión, comprensión y amor en el lugar más inesperado. A medida que las estaciones pasaban de los vibrantes tonos del otoño al sereno manto del invierno, la mansión se alzaba como testimonio de la evolución de la historia dentro de sus paredes. Edward y la madre del niño, ahora profundamente entrelazados en la vida del otro, se encontraron en la cúspide de una decisión que prometía sellar el vínculo que habían forjado sin saberlo. La mansión, con sus extensos jardines ahora silenciosos bajo la nieve, reflejaba la tranquila contemplación de sus habitantes, quienes consideraban la posibilidad de un futuro juntos, no solo como copadres, sino como compañeros de vida. El viaje hasta este momento había sido sutil, un lento pero inexorable avance hacia la comprensión de que lo que había comenzado como un compromiso compartido con el bienestar de un niño se había convertido en una conexión profunda. La idea del matrimonio, que alguna vez fue una noción lejana y plagada de las complejidades de su unión poco convencional, ahora parecía no solo factible sino deseable. Fue un paso que simbolizó la culminación de sus experiencias compartidas, los desafíos superados y el afecto mutuo que había crecido en el terreno fértil de su improvisada familia. Edward, siempre pragmático, había abordado la idea de una propuesta con la misma planificación meticulosa que caracterizó sus proyectos comerciales. Sin embargo, debajo de la superficie había una vulnerabilidad, una esperanza de que este gesto resumiera la profundidad de sus sentimientos y la seriedad de su deseo de construir un futuro juntos. La mansión, un observador silencioso de sus solitarias noches de planificación, fue testigo de un hombre transformado por el amor, listo para abrazar un futuro que alguna vez pensó imposible. La propuesta en sí fue un reflejo de su viaje único, imbuido de un significado personal más que de una exhibición ostentosa. Edward eligió un momento que hablaba de la intimidad de su relación, lejos de la grandeza de los gestos públicos, en un entorno que tenía un significado especial para ambos. Era una tarde tranquila, la mansión envuelta por el suave resplandor de la luz del fuego, el mundo exterior enmudecido por la nieve. Este escenario, alejado de las complejidades de su vida diaria, proporcionó el telón de fondo para un momento de emoción pura y desprotegida. El significado de la propuesta se extendió más allá de la promesa de matrimonio. Fue una afirmación de la vida que habían construido juntos, una vida inesperada pero profundamente apreciada. Reconoció los desafíos que habían enfrentado, el crecimiento que habían experimentado y el amor que había echado raíces en las circunstancias más improbables. La mansión, con su historia de soledad y transformación, era un símbolo de este nuevo comienzo, una base sobre la cual podían construir su futuro. El niño, el corazón de su unión, siguió siendo la constante inquebrantable, la fuente de alegría y propósito que inicialmente los había unido. La perspectiva del matrimonio no era solo un compromiso mutuo, sino una promesa de proporcionar un hogar estable y amoroso para el niño que se había convertido en el centro de su mundo. Los días posteriores a la propuesta estuvieron llenos de una sensación de anticipación, una visión compartida del camino a seguir. Los planes para una ceremonia sencilla, que reflejara sus valores y el viaje que habían emprendido, comenzaron a tomar forma. La mansión, que alguna vez fue un lienzo para la existencia solitaria de Edward, ahora estaba siendo preparada para albergar la celebración de su unión, un testimonio del poder transformador del amor y las direcciones inesperadas a las que la vida puede llevarnos. Los días previos a la boda fueron un torbellino de actividad dentro de los históricos muros de la mansión. Este período estuvo marcado por una sensación palpable de anticipación y alegría, mientras Edward y la madre del niño, junto con su círculo más cercano, se preparaban para formalizar el vínculo que había crecido entre ellos. La mansión, que había sido testigo de los flujos y reflujos de su relación, ahora estaba siendo adornada para la ocasión y sus espacios transformados para celebrar su unión. La decisión de celebrar la ceremonia dentro de la mansión fue simbólica, un guiño al viaje que se había desarrollado dentro de sus confines y al papel que había desempeñado en su historia. El gran salón, que había albergado innumerables eventos formales en la vida anterior de Edward, ahora estaba siendo decorado con una elegancia que contradecía un significado más profundo y personal. Flores que reflejaban los colores del jardín en flor,
una iluminación sutil que arrojaba un cálido resplandor sobre el proceso y fotografías que narraban su viaje desde padres compartidos hasta socios adornaron el espacio, transformándolo en un testimonio de su amor y la familia que formaron. Se había convertido. A medida que se acercaba el día de la boda, el ambiente dentro de la mansión era de intensa preparación y sincera reflexión. El personal, que había estado al tanto de la evolución de la relación de Edward y la madre del niño, contribuyó a los esfuerzos con un sentido de inversión personal, y sus acciones fueron un testimonio del afecto y respeto que tenían por la familia. La ceremonia en sí fue un asunto íntimo, una reunión de quienes los habían apoyado durante las pruebas y los triunfos de su camino poco convencional para convertirse en una familia. Fue una celebración no solo del amor entre Edward y la madre del niño, sino también del concepto más amplio de familia, comunidad y las formas inesperadas en que las conexiones pueden formarse y florecer. Mientras permanecían juntos, rodeados por la calidez de sus seres queridos, los votos que intercambiaron estaban imbuidos de un significado profundo que trascendía las palabras pronunciadas. Estos votos eran una promesa de compromiso mutuo y con el niño que los había unido, una promesa de navegar las complejidades de la vida como un frente unido. El momento en que fueron declarados marido y mujer marcó un nuevo comienzo, un capítulo que se construiría sobre los cimientos de comprensión, respeto y amor que habían establecido. El niño, vestido con galas y disfrutando de la atención de los invitados reunidos, era un símbolo del futuro que estaban construyendo juntos, un futuro que prometía no solo la continuación de su linaje, sino la perpetuación de los valores y el amor que los habían guiado. A este punto, la recepción que siguió fue una celebración alegre. En la mansión resonaban la música, las risas y el tintineo de vasos. Fue un momento de felicidad colectiva, un reconocimiento compartido del viaje que nos había llevado hasta este día y del viaje que nos esperaba. Cuando la velada llegó a su fin y los invitados se marcharon, la mansión se instaló en un tranquilo silencio, de ese tipo que sigue al cumplimiento de esperanzas y sueños largamente abrigados. Edward y su esposa, parados juntos en medio de los restos de la celebración, contemplaron la finca que había sido testigo del desarrollo de su historia. En el silencio había una sensación de plenitud, una sensación de que estaban exactamente donde debían estar. Este capítulo de sus vidas, marcado por la unión de su familia, fue a la vez un final y un comienzo. Fue el fin de la incertidumbre y los desafíos que habían caracterizado su relación inicial y el comienzo de una vida de experiencias y sueños compartidos. La mansión, testigo firme de su historia, estaba lista para albergar los siguientes capítulos de sus vidas. Sus paredes eran un lienzo para los recuerdos que continuarían creando como familia unida. Los días posteriores a la boda, impregnados de un nuevo sentido de unidad familiar, trajeron no solo alegría, sino también los desafíos inevitables que acompañan a cualquier transición importante en la vida. Edward y su esposa, que ahora navegaban por las aguas del matrimonio y la vida familiar integrada, enfrentaban cada día el compromiso de mantener la armonía por la que habían luchado tan duro. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de soledad y luego de transformación, ahora se alzaba como un bastión de su frente unido contra las pruebas y tribulaciones del mundo fuera de sus puertas. La euforia inicial de su unión fue dando paso gradualmente a la realidad de una integración más profunda de sus vidas. La gestión financiera, las decisiones de crianza y el equilibrio del espacio personal en el marco de su asociación requerían comunicación y compromiso constantes. Las complejidades de su situación se vieron magnificadas por la opinión pública, que a menudo buscaba husmear en la santidad de su mundo privado, añadiendo una presión externa que ponía a prueba la fuerza de su vínculo. Edward, acostumbrado a la soledad y el control que le brindaban su riqueza y estatus, se encontró en un territorio inexplorado. Su papel como esposo y padre en una unidad familiar visible exigía un nivel de vulnerabilidad y apertura que estaba en desacuerdo con su vida anterior. La mansión, con su extensa propiedad, se convirtió a la vez en un refugio y un escenario, donde la dinámica de su vida familiar se desarrollaba lejos de la mirada del público.
Su esposa también enfrentó su propia serie de desafíos. La transición de la precariedad de su situación anterior a la estabilidad y el escrutinio que conllevaba su nuevo estatus requirió ajustes. Navegó por el delicado equilibrio entre afirmar su identidad dentro de la familia y la esfera social más amplia, al mismo tiempo que aceptaba las responsabilidades que conllevaba su nuevo rol. El niño, felizmente inconsciente de las complejidades que rodean a su familia, sin embargo sintió los cambios en su hogar. Su resiliencia y adaptabilidad fueron una fuente constante de inspiración para Edward y su esposa, recordándoles las razones fundamentales detrás de su unión y la vida familiar que se esforzaban por construir. En medio de estos desafíos hubo triunfos, momentos de pura alegría y logros que reforzaron la fuerza de su vínculo, ya sea superando un obstáculo particularmente difícil en la crianza de los hijos, fusionando exitosamente sus familias y círculos sociales, o logrando ganar tiempo para ellos mismos como pareja. Cada victoria fue un testimonio de su compromiso mutuo. La mansión, siempre presente al fondo, fue sede de estos triunfos y desafíos por igual. Sus habitaciones, alguna vez silenciosas, ahora resonaban con los sonidos de una familia que vive, crece y aprende junta. La finca, con sus jardines y rincones escondidos, proporcionó un telón de fondo para momentos de reflexión, celebración y conexión. A medida que se adaptaron al ritmo de su nueva vida, Edward y su esposa descubrieron fortalezas que nunca supieron que tenían, aprovechando el apoyo mutuo y el amor que los había unido. Se enfrentaron al mundo como un frente unido, y su matrimonio fue una base firme sobre la cual construyeron no solo una familia, sino un legado. Su viaje fue un recordatorio de que el camino hacia la verdadera felicidad a menudo está plagado de desafíos, pero es la superación de estos obstáculos lo que teje la estructura de una familia fuerte y duradera. La mansión, testigo silencioso de su viaje, era un símbolo de su perseverancia, un testimonio del poder del amor, la unidad y la voluntad de triunfar sobre la adversidad. A medida que cambiaban las estaciones, pintando el paisaje alrededor de la mansión con los colores vibrantes del ciclo continuo de la vida, Edward encontró cada vez más valiosos los momentos de reflexión tranquila. Eran momentos para reflexionar sobre el viaje que lo había llevado hasta este punto, un viaje marcado por giros inesperados y encuentros fortuitos que remodelaron su comprensión de la felicidad y el propósito. La mansión, con su elegancia atemporal y su presencia duradera, servía como un recordatorio constante de la transformación que se había desarrollado dentro de sus paredes y dentro de él mismo. Las reflexiones de Edward a menudo regresaban al día en que encontró al niño en el supermercado, un momento que ahora parecía haber pasado toda una vida. Fue un punto de inflexión que lo encaminó hacia la construcción de una familia, un concepto que alguna vez le pareció extraño e inalcanzable. La posterior llegada de la madre del niño y la compleja red de emociones y decisiones que siguieron lo pusieron a prueba de maneras que nunca podría haber anticipado. Sin embargo, estos desafíos también revelaron fortalezas y profundidades de emociones que nunca había imaginado que poseía. La decisión de casarse, de unir sus vidas formalmente y crear una familia integrada fue un acto de fe tanto para Edward como para su esposa. Fue un compromiso de enfrentar el mundo juntos, fusionar su pasado en un futuro compartido y navegar las incertidumbres de la vida con una determinación compartida. La alegría de su unión, celebrada dentro de la grandeza de la mansión, fue un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la voluntad de abrazar lo desconocido. Cuando Edward recordó el camino que habían recorrido, se dio cuenta de que el destino había contribuido a unirlos, pero fueron sus decisiones las que sellaron su destino. Los desafíos que enfrentaron, desde el escrutinio social hasta las realidades diarias de la paternidad y la asociación, se enfrentaron con la determinación de perseverar, de construir una vida que no solo fuera exitosa, sino también significativa. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de la soledad y el éxito de Edward, se había convertido en un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Era un lugar donde el amor, las risas y alguna que otra lágrima llenaban las habitaciones, donde cada rincón guardaba recuerdos de su viaje como familia. La finca, con su belleza y tranquilidad,
era un refugio donde podían retirarse del mundo y encontrar consuelo en la compañía de los demás. Las reflexiones de Edward no se referían solo a reconocer el pasado, sino a mirar hacia el futuro. Imaginó una vida en la que su familia continuara creciendo y evolucionando, donde las lecciones aprendidas y el amor compartido se transmitirían a las generaciones futuras. La mansión, testigo firme de su historia, sería un legado de su amor, un testimonio de la creencia de que de la incertidumbre y los desafíos puede surgir la alegría y la plenitud. En estos momentos de reflexión, Edward se dio cuenta de que la verdadera medida de su fortuna no estaba en la riqueza que había acumulado ni en el éxito que había logrado en los negocios. Estaba en la familia que había creado, el amor que lo rodeaba y el viaje que habían emprendido juntos. El destino los había llevado a este punto, pero fueron sus decisiones, su compromiso mutuo y su visión compartida para el futuro lo que definiría su legado. La historia de Edward, su esposa y su hijo fue un recordatorio de que las mayores bendiciones de la vida a menudo provienen de los lugares más inesperados. La mansión, que alguna vez fue un lienzo para la vida solitaria de Edward, ahora era un retrato del amor, la resiliencia y la esperanza de su familia, un símbolo de lo que se puede lograr cuando el destino se enfrenta con coraje y los corazones están abiertos al cambio.